Pues buenas noches a todos y a todas. Gracias a los compañeros de la Malatesta por haberme invitado a venir a Madrid, que me encanta. Y un poco vamos a hablar de Luisa Michel, porque ellos han realizado un libro precioso, que es Las Memorias de la Comuna de Luisa Michel, y me pidieron que les hiciera el prólogo, que yo entonces, cuando les hice el prólogo, poco podía pensar de lo poco que había editado en España sobre Luisa Michel, ¿no? Y ahora vengo de una charla de la radio, y claro, tengo un tema fresco porque me he puesto rápidamente en circulación, ¿no? Hablando de Luisa Michel, los pros, los contras. Por una parte, me hizo mucha ilusión que ellos decidieran editar el libro, porque para mí, Luisa Michel, cuando empecé era una gran desconocida. Yo misma, como anarquista, pensaba, ostras, sí que esta mujer ha tenido poca proyección en España. Es una mujer, además, que el mismo movimiento anarquista no ha hablado mucho de ella, y además cuando han hablado, la han dejado muy mal. O sea, muy mal en un sentido machista, patriarcal. Por ejemplo, se habla de ella como la Virgen Roja, cuando yo al menos le he contado 3 o 4 novios y parejas. Entonces dice, ¿qué necesidad hay? Porque yo nunca he hablado de Durruti si era virgen o no. O sea que es una cosa muy peyorativa. ¿Qué necesidad tienen los anarquistas de buscar un símil católico en una biografía de una mujer? Eso ya nos hace ver que hay una excepcionalidad cuando se habla de esta mujer. Hay cosas peores. O sea, he encontrado, si buscáis en internet, hay uno que, ¿cómo le llamas? Que lo he traído por aquí. Sin hijos, no conociendo las vulgares y represivas faenas de la maternidad. O sea que la mayoría de mujeres que tenemos hijas somos depresivas y hemos tenido estas faenas de la maternidad. Aparece a nuestros ojos con toda la fría majestad de la mujer estéril. Brutal. Brutal, ¿eh? Este era uno que lo leyó esto cuando se murió ella, ¿eh? O sea, además la compara a las mujeres romanas ante el Consejo de Guerra. O sea que hace una hagiografía y necesita precisamente hablar de género para hablar de una persona. Y esto es muy cruel, ¿eh? Pero la mayoría de reivindicaciones de Luisa Michel van en ese estilo, en un estilo patriarcal, machista incluso, donde ella no sale muy bien parada. Y entonces, ¿por qué? Porque esta mujer no sale muy bien parada. Una de las posibles cosas es que ella, como veréis en alguna foto, se vistió de hombre. Se vistió de hombre porque necesitaba precisamente pasar desapercibida en ambientes de hombres. Lo mismo que hacía George Sand, casi en la misma época. George Sand, que no sé si lo sabéis, era amiga de Bakunin, era amiga de Proudhon, era amiga de los socialistas utópicos y describe algunos de ellos en sus obras, y ha sido denostada también por fumar y por vestir de hombre, cuando la única manera que tenía George Sand de ir a las reuniones de los sindicatos nocturnos era vestirse de hombre, porque las mujeres no entraban. Pero empezamos a ver un poco este olvido de Luisa Michel. Un olvido entre los mismos anarquistas, porque consideran que hace cosas que no son normales, digamos así, para su época. Pero pensemos que estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, la Comuna no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, sino que estamos hablando de 1871, estamos hablando de finales del siglo XIX. Estamos hablando de un contexto importante, ahora os explicaré cuál es el contexto de la Comuna, y de una mujer, hija natural de un hacendado, que se ve que no sabemos si es hija realmente de los que decían ser sus abuelos. Ahora sale aquí Luisa con un traje de hombre. No sabemos si realmente era hija del que dice ser su abuelo o del hijo que era. O sea, nunca se ha sabido realmente quién era el padre, pero la verdad es que el que pasa como su abuelo le paga la carrera de maestra, toda su adolescencia la pasa muy bien en el feudo familiar, digamos así, pero siendo hija natural de una sirvienta. Pero llegará un momento en que sus hermanastros la echarán de allí, a la muerte de sus abuelos. Pero por suerte le han dejado una educación, además una educación racional, basada en Voltaire, o sea, son ilustrados, una gente que dentro de lo que podía ser no está mal. Y cuando ella marcha de aquella casa, ya decide que tiene que ejercer de maestra. Monta escuelas que no la acaban funcionando bien. En aquella época son escuelas de niñas. Pero lo que es importante, resaltan la mayoría de biografías, es que ella introduce el racionalismo en la escuela. O sea que le gusta mucho dar clases de ciencias naturales. Hemos de pensar que está hablando de Marx. Con todo, que son muy... de Marx, de Darwin. Con todo, que las biografías de ella tampoco son muy claras. O sea que no se acaba de explicar todo bien.
pero hemos de pensar que da una educación racionalista como la que dará 20 años más tarde Ferrer y Guardia en sus escuelas. Educaciones modernas, racionales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con Luisa Michel? Pertenece primero a los círculos seguidores de Blanqui, es blanquista, no es anarquista en absoluto, y ella explicará, en este libro lo veréis, que a raíz de su deportación a Nueva Caledonia después de los hechos de la Comuna, ella se vuelve anarquista. Será anarquista plena, todo que hay la leyenda de que ella ya en los días de la Comuna lleva su falda, que es una bandera negra, y es la primera mujer que visibiliza una bandera negra en la calle. Una bandera negra que se había visibilizado ya en Lyon con las revueltas de los Canuts, pero que ella la volverá a poner un poco en funcionamiento. ¿Y por qué pasa la historia? Pues sobre todo porque es una mujer que aparece en la calle, porque es una mujer libre, realmente, ha sido una pedagoga, ha tomado la iniciativa, que ahora lo explicaré, en la Comuna de París, y además ella ha sido, además, perdonad, me lo había dejado, durante la guerra contra los prusianos había sido enfermera, había marchado al frente, había curado hombres, o sea que sí que es una mujer muy libre para lo que son las mujeres de la época. Y luego, durante los hechos de la Comuna de París, ya será una mujer muy visible, capitaneando otras mujeres o con ejércitos de mujeres, y además se la conocerá, terrible, como una de las petroleras o la jefa de lo que serían las petroleras. ¿Quién eran las petroleras? Las mujeres que con petróleo quemaban cosas. Son mujeres activas, las petroleras, porque antes las cosas se quemaban con petróleo. Y entonces las mujeres que hasta aquel momento habían sido vistas, sobre todo por la burguesía, como los ángeles del hogar, la religión católica siempre decía que la mujer era el ángel del hogar, la que cuidaba a sus hijos, aquella que tenía que tener el fuego siempre encendido, las vírgenes estas que tenían el fuego del hogar siempre encendido, se quería decir que no podían irse nunca de casa, pues irrumpen en el espacio público y además queman, o sea que llegan a ser unas furias, o sea, unas furias griegas, que están desarmadas, o sea, desalmadas. Esto sería parte de la leyenda sobre Luisa Michel, que es verdad, o sea, forma parte de las petroleras, pero esto ni a sus seguidores no les acaba de cuadrar, porque eso de que las mujeres invadan el espacio público, se vistan de hombres, hagan cosas que no tocan, eso griñola, sobre todo en hombres como uno de sus amigos, Proudhon, que es uno de los grandes misóginos anarquistas, lo sabéis, ¿no? En Amor y Matrimonio es delirante, sus ideas sobre el amor, sobre el matrimonio. Otros anarquistas no, por ejemplo Reclus o Kropotkin no serán en absoluto tan antifemeninos o tan antimujeres, pero Proudhon sí. Entonces tenemos un contexto difícil para las mujeres. Además hay otra cosa, Luisa Michel no es reivindicada, no mucho, por los mismos anarquistas, se hacen referencia a ella, se habla de ella como la Virgen Roja, o sea, como un figurón, pero hay otra cosa peor, y es que en Francia tampoco se la reivindica. Y no se la reivindica, sobre todo en Francia, no solo porque es anarquista, sino porque estamos en un contexto de guerras coloniales. Francia se ha anexionado buena parte de Asia y de África en las guerras coloniales, y una de las maneras de penalizar a todos los detenidos era enviándolos a las deportaciones en masa. Es algo que habían hecho los ingleses, con toda la repoblación australiana está hecha pues con hombres y mujeres que estaban penados en Inglaterra, y Francia era lo mismo, deportando a la gente a Nueva Caledonia. Muchos de las personas que han participado en las comunas, los que no han sido fusilados, son deportados a Nueva Caledonia. Entonces se encuentran allí con las personas que habían nacido ahí, la gente de ahí, los Kanaks, y muchos franceses que son comunards y deportados los miran con desprecio. Y en cambio Luisa Michel no solo organiza una escuela para los niños y niñas de los Kanaks y después para los hijos de los que están ahí exiliados como ella, sino que además les anima en sus reivindicaciones en contra de Francia. Les alienta a tomar las armas en contra de la metrópoli, cuando en aquel momento nadie se plantea aún empezar movimientos de liberación de los pueblos, y ella tiene la sensibilidad de atacar a Francia. Yo pienso que esto no se lo han perdonado nunca, porque Francia tiene una historia colonial larguísima, que acaba con la batalla de Argel, todos lo sabéis, pero pasa por Indochina, el Bien Phu, tiene una historia colonial brutal, y que un francés ilustrado como Luisa Michel ayude a una revuelta en contra de la ilustrada madre patria es muy bestia. Yo pienso que esto no se lo han perdonado Luisa Michel. Ya está bien este estereotipo de la Virgen Roja casi loca, porque la internan en un manicomio.
o sea, ya intentan en su vida hacerla pasar por loca, y después ya está bien como un figurón lejano de mira, las mujeres también estaban ahí. Yo en broma digo que Louisa Michel, en mi libro de texto de las clases que le doy a los alumnos, es la foto de la señora que aparece cuando se habla de Francia. Hay un tercio de página donde se habla ahí muy mal de la Comuna de París, y además sirve para la cuota de género que tenemos cada 8 hojas las mujeres en los libros de historia, ¿no? Ya sale aquí la fotico de esta señora que además muy en su línea era maestra. Porque si las mujeres somos maestras y enfermeras, estamos clavándolo, porque tenemos vocación pedagógica y no nos salimos de la cosa, Entonces no me la ponen naturalmente vestida de hombre, me la ponen de maestra racionalista en los huesos, que era casi como una virgen porque lo daba todo a los pobres y además quería a los animales. O sea, les cuadra perfectamente esta imagen de Louisa Michel. En el libro veréis, y eso es lo bonito, que es completamente diferente. Nos hace una crónica de su día a día, es una crónica apasionada de una mujer que está viviendo unos hechos complicados, que ahora os explicaré cómo son los hechos de la Comuna. Nos hace ver a través de sus ojos las vidas de sus compañeros y sus compañeras. Pienso que es un fresco inigualable de estos días de París. Es una de las primeras traducciones que aparecen en España, porque paradójicamente tiene ella editados en vida, unos 20 libros y escritos, poemas, etcétera, porque ella se siente poeta y lo primero que hace es escribir poemas, tiene amistad con Víctor Hugo, etcétera, etcétera. Pues una de los primeros escritos publicados en español sería este. Casi no se tradujo nada, no en vida, sino en las épocas doradas de la familia Montseny. Federica Montseny la reivindica, pero no traduce nada de Louisa Michel. Fijaros, es como un olvido historiográfico bastante planificado por todas partes, o sea, muchas cosas van en contra de Louisa Michel, sobre todo este estereotipo. La Virgen Roja ya está clasificada, guardada en el cajón del olvido, ya está, ya tenemos una señora que se sale de su papel, pero nada más. Es importante la Comuna, sobre todo porque a los franceses casi nunca la reivindican, tienen más de media docena de canciones o 50 canciones sobre la Comuna. La más famosa la conoceréis, El tiempo de las cerezas, ha sido cantada por Yves Montand, es súper romántica, todos lloran cuando hablan de la Comuna, pero esto sirve para olvidar esta gran insurrección que fue la Comuna. La Comuna tiene lugar, y ahora veréis la importancia de todo ello, durante Napoleón III pierde la guerra en contra de los prusianos, sus enemigos de toda la vida, y los prusianos, cuando Francia se rinde, les piden poder desfilar por París. Es lo único que les piden, humillar a París. Y entonces pasa que el gobierno se va de París, pasa a Versalles, y París queda sin gobierno. París ya no tenía alcaldía porque dependía del Estado, pero los parisinos, aquella gente que han estado luchando en contra de los prusianos, saben que les van a humillar, que tienen que entregar las armas, que tienen que entregar los cañones que han estado fundiendo, que tienen que entregar la ciudad. Y de la noche a la mañana dicen, ¿qué vamos a entregar a la ciudad? Vamos a luchar, vamos a defender la ciudad contra los prusianos y contra quien venga. Y en un contexto de vacío total de poder, la ciudad se organiza, pero en cosa de horas, a partir de barrios, y en cada barrio se organizan hombres y mujeres para poder implantar un movimiento insurreccional brutal que durará muchísimo y que no acabará hasta que la ciudad es bombardeada, y además por partida doble, por prusianos y por los del propio gobierno, porque lo que no puede tolerar, el gobierno prefiere que entren los prusianos a que París se quede sin gobierno. Y este es el gran contexto de la Comuna de París. Una ciudad que funciona sola, que se estructura a partir de barrios, tienen un poco imagen de la antigua Revolución Francesa. Ellos tienen en la imaginación la revolución, pero la revolución no ha funcionado, lo saben, pero quieren volver a intentarlo. Son terriblemente ilustrados, toda esta gente que está en la calle, y además tienen en común, sobre todo, un movimiento vecinal importantísimo, en el que toman parte hombres y mujeres. Ellos se enfrentan a los soldados prusianos y les dicen, vuestras mujeres están llorando allí por vosotros, pues las nuestras están con nosotros. Dice, en vez de llevarme la comida a la fábrica, me la está llevando aquí, a la barricada, y vienen con mis hijos. O sea que es todo un movimiento vecinal importantísimo, el fenómeno de la Comuna de París. Y luego se ha querido ocultar, sobre todo porque una ciudad que funciona sola no conviene,
no conviene que la gente se sepa autogestionar, no conviene que la gente vuelva a montar pues comisiones de cultura, se empiecen a abrir escuelas en los barrios, la gente pues se fotografía aquí, como veis, al lado de las barricadas, etcétera, etcétera. Y lo que caerá sobre la comuna es una represión inimaginable, pero inimaginable. Se fusilan hasta a niños, porque habían formado parte de la Comuna de París. Creo que hay más de 2.500 muertos, fusilados después. Luisa Michel explica aquí en este libro que además la venganza es brutal, que hay señoras que van con sombrilla, que asisten a las ejecuciones y con la sombrilla van hundiendo los ojos a los que van a fusilar. O sea, una represión brutal porque toda esta gente, estos que veis aquí, la Colombe Vendôme, por ejemplo, sabéis que hay un pintor que pintó a Proudhon sentado con sus hijos, es Courbet, que es un pintor anarquista. Bueno, a Courbet se le acusa concretamente de haber tirado al suelo la columna Vendôme y tiene que marchar al exilio. Primero le piden cárcel, al final ha de marchar al exilio, pero fijaros que está implicado en todo esto todo el pueblo de París. Además, no solo hace esto Courbet, sino que dirige todo el sistema de museos, porque se plantean realmente empezar a funcionar no en un anarquismo, porque el anarquismo se está gestando en aquellos años, están teniendo lugar los enfrentamientos entre Marx, Bakunin, se está hablando de la federación, etcétera, etcétera, pero sí que hacen poner en práctica algo que tienen en la cabeza, que es un poco una especie de experiencia entre asamblearia, autogestionaria, no se sabe bien qué, pero realmente están organizando a su manera la ciudad, en una situación excepcional, ya veis, pérdida de una guerra, vacío de poder. Fijaros, aquí ya veis la gente muerta en las barricadas, la gente resiste durante 2 meses, la gente se organiza y después estas fotos que habéis visto sirven precisamente para identificar a la gente para ser fusilada. Ellos están contentos porque están debutando los primeros fotógrafos, uno de ellos es Nadar, que también era anarquista, es el que hace fotos de Bakunin, de Reclus, Además Nadar es el primero que va en globos aerostáticos, o sea, es una modernización total de esta época. Pero todas estas fotos servirán precisamente para represaliar a esta gente. ¿Y qué pasará? Pues la mayoría muertos, represaliados, enviados al destierro, a Nueva Caledonia, a la otra punta del globo, y poca cosa más. Esta sería la gran experiencia, ¿veis? Estos son muchachos del tiempo de la Comuna. Y hay otra cosa peor. Cuando el anarquismo, después de la Comuna, empieza a organizarse ya como, bueno, con los sindicatos, la Carta de Amiens, etcétera, etcétera, empieza la época de la propaganda por el hecho, Luisa Michel continuamente, bueno, pasará la deportación, pero cuando vuelve a Francia, continuamente será molestada y detenida, morirá casi octogenaria haciendo meetings, o sea que aún morirá en Marsella porque está allí dando charlas, pero el Estado francés quiere cortar de raíz el sindicalismo anarquista que se está organizando y quiere cortar de raíz las primeras muestras de propaganda por el hecho. Y organiza un macro proceso en Lyon. Un proceso que se le da toda la repercusión internacional que pueden darle, se envían fotógrafos, se envía toda la prensa diciendo, bueno, anarquistas, aquí ya es vuestro final. Un macro proceso donde además como estrella invitada está Kropotkin, porque además de todos los números es ruso, se le asocia mentalmente con los nihilistas que habían empezado a actuar en aquellos años, está Luisa Michel como paradigma de mujer transgresora que tiene que ser también convenientemente pues un poco vapuleada, ¿no? Y se arman estos famosos procesos de Lyon y precisamente pasa todo lo contrario, como hay tanta expectación mediática, todo esto pasa a la prensa, son las primeras veces que los anarquistas se enfrentan directamente a los jurados, les dicen que ellos no son nadie para poderlos juzgar, que su ideología va mucho más lejos, etcétera, etcétera, pero ver cómo es importante esta mujer porque continuamente irán a por ella. Ella es una mujer activa, pero continuamente el Estado francés intentará un poco pues atacarla. Ella tendrá una parte importante también de exilio en Londres, en uno de sus exilios conoce a los exiliados españoles que están, creo que es por el proceso de Montjuic en Londres, conocerá a Joan Montseny, conocerá a Tarrida del Mármol, conocerá a Malatesta, además porque también coinciden en este exilio londinense,
y un poco es una de las figuras, yo pienso, que nos faltaba una traducción al español y nos faltan más traducciones al español de alguna de sus obras, sobre todo porque es una mujer con una extremada sensibilidad, es una mujer poeta, es amiga de Víctor Hugo, en absoluto fue virgen, porque ella tiene ya un compañero que se llama Ferrer. Sí, tiene a Ferrer, pobrecito, que lo fusilan porque ha participado en la Comuna, es su primer compañero. Y además hay una cosa más complicada, y es que a veces hay fotos de ella con unas hijas que después tenía otra compañera de Ferrer, y la gente se cree que estas fotos son con las hijas de Ferrer y Guardia, y no, son las hijas del compañero que se llamaba Ferrer, que era el compañero de Louisa Michel. Después tendrá relaciones, parece ser, bastante más intensas que por carta con el mismo Víctor Hugo. Después tiene otro compañero en Nueva Caledonia, o sea que era una mujer que en absoluto, o sea, es de esta aureola que se le pretende dotar precisamente porque era una mujer fuera de lo normal. Y claro, si eres fuera de lo normal, o estéril, o virgen, o etcétera, etcétera. O sea, es brutal, o sea que yo casi que, si queréis, hablamos un poco de lo que queráis, un poco contextualizar. Narraciones sobre la Comuna poco a poco se están actualizando. Hay una muy clásica de Luisa Garay que explica todos los días de la Comuna, que es una buena descripción. Sobre todo lo interesante de la Comuna es que es una situación que se da muy pocas veces en la historia. La primera sería hay algún corto periodo durante la Revolución Francesa, la antigua, la de 1789, en que hay momentos insurreccionales buenos, de autogestión en algunos barrios de París. Esto lo explicará Kropotkin cuando haga la gran revolución, pero luego tendremos que esperar a la Comuna de París para ver cómo se organiza una contrasociedad, cómo se niegan las armas al pueblo, que este es un tópico constante en las insurrecciones ciudadanas, cómo aparecen las mujeres en la calle por primera vez, porque sabéis que las mujeres no podían ir a la guerra, a no ser que fueran como enfermeras, pero por primera vez, cuando hay motines ciudadanos, las mujeres aparecen, porque solo aparecen 2 o 3 veces, en las huelgas de subsistencia o crisis de subsistencia, que es cuando necesitan pan para sus hijos y asaltan panaderías, que es una cosa que hará Louisa Michel cuando las huelgas del pan, y también es detenida, cuando piden pan para todos. Ella será de las primeras en que irá a asaltar los hornos de pan, y solo salen las mujeres estas veces. Saldrán en Barcelona en las Bollangas de 1835, por ejemplo, y en las del 42, pero pocas veces veremos a las mujeres desesperadas en la calle, solo puntualmente. Como os digo, tenemos esta insurrección ciudadana y luego tenemos que esperar a Kronstadt en 1917, la Revolución Rusa, 2 momentos importantes, Kronstadt y sobre todo Néstor Mano, que están mujeres y hombres volviendo a crear una revolución dentro de la revolución, un vacío de poder. Y luego ya tendremos que saltar, pero una situación muy parecida a la de Francia, 1936, Barcelona. Companys se niega a dar armas a la población. Prefiere que se pierda ante el franquismo incipiente, un golpe de Estado, a armar a la población. Los anarquistas le piden insistentemente armas a la Generalitat. ¿Y qué hacen? Asaltar directamente los cuarteles, que es donde están las armas, tomar los cuarteles, los 4 o 5 cuarteles que bordean Barcelona, el de las Atarazanas. Si vais a la Universidad de Barcelona, aquel le bautizaron como Carlos Marx, fue tomada por las fuentes libertarias de la Torrassa y de las Corts. Concha Pérez lo explica en algunas de sus memorias, Pérez también. Asaltarán la caserna de San Andrés, también los chicos de las fuentes libertarias, a botellazos. Explican que con botellas de cerveza de la Casa Dam están intentando y logran que salga la gente, y es así. Y luego también una situación muy parecida es cuando Madrid queda sin gobierno, que hay un vacío de poder, cuando la gente dice aquí en las calles: viva Madrid sin gobierno, porque es el paso previo a que haya una gran organización, que no una insurrección por parte de los ciudadanos. Tendríamos que ver la Comuna en este contexto, en un contexto que siempre en los libros de historia se nos habla de caos, descontrol, etcétera, etcétera. Cuidado, es el poder de la gente en la calle. Por primera vez la gente puede autoorganizarse y puede decir qué quiere hacer. Si quiere tirar esta columna Abandón, que era como una especie de columna trajana, ¿no?, que humillaba a la gente, y tirarla, o abrir las puertas de la cárcel, que es una de las cosas que se hace en todas las revoluciones populares, abrir las cárceles, que salgan todos comunes y políticos, porque para ellos el preso
común es fruto de una situación de desigualdad social. Esta es una de las grandes cosas que también no puede tolerar lo que ahora se llama el sistema, ¿no? Esta sería una de las cosas importantes. Fijaos qué barricadotas que hay aquí, estas son las auténticas barricadas de París. Fijaros que los franceses tienen mala conciencia. La historia de la comuna ha quedado como una cosa nostálgica, que es como siempre quedan las grandes cosas que se quieren demonizar. Cada mes cada año cuando hace años, cuando se celebran los hechos de la Comuna de París, la gente acude al cementerio Père Lachaise, donde está el muro de los comunars, a poner cerezas, a poner flores. Cada año se toca el Temps de Charís o la Semana Sangrienta, como música. Hoy decían los compañeros de la radio, que ahora venimos de una radio aquí de Madrid, que han visto que todos los grupos de punk o pop franceses un poco comprometidos tienen su versión de la Semana Sangrante, del canto del canto de las cerezas, etcétera, etcétera, porque es un hito en su historia. Así como nosotros aquí podemos hablar de Mayo del 37, por ejemplo, que es un hito porque es la pérdida del poder por parte de la Asamblea y del pueblo, de la autogestión, pues ellos también hablan de esta semana, pero un poco la han vaciado de todo el contenido anarquista que podía tener, O sea, esto no nos olvidemos. Ha quedado más como una cosa folclórica, de qué bonito, de estas mujeres en la calle y tal, pero un poco como todo lo que se hace hoy en día, O sea, es una vulgarización o una manualización, llamo yo, de la historia. Ah, lo he leído, está en un manual, ya lo sé, pum, lo guardo, ¿no? O sea, no, la historia es para aprender la historia o para desaprender, ¿no? Entonces, si solo tenemos como folclore, mal. Por eso pienso que es bonito un libro como este, es un fresco del día a día, de lo que sentía esta mujer y sus compañeras un poco, y pienso que abre una ventana a quien quiera saber más, puede interesarse más. Como os digo, en internet no hay muchas cosas así memorables sobre Louisa Michel. La entrada de Wikipedia sí que es buena, porque da un poco de bibliografía, contextualiza al personaje, pero poca cosa más, Fijaros, este es uno de los periódicos, voy viendo cosas que ella ayudó a formar. Ella muchas veces ayudó, sobre todo porque era una mujer ilustrada, ayuda mucho en los periódicos anarquistas, los primeros periódicos anarquistas también. Está haciendo poemas, hace canciones. Uno de sus alias proviene de un personaje de Los Miserables, de Víctor Hugo, porque es una gran lectora también. Es una mujer realmente, además que muere a sus 80 años, con una vida súper plena. Además, 2 o 3 veces atentaron contra ella, quedó sorda a causa de una bala, después otra vez le quedó una bala alojada dentro de la cabeza, y curiosamente uno de los que atentó contra ella era un cura, claro, que no podía soportar que una mujer pues fuera de esta manera, ¿no? O sea que tiene una vida bastante agitada, y lo que me extraña es que llegara tan mayor, a sus casi 80 años, porque pasó hambre, durmió en la calle, etcétera, etcétera. Yo lo dejo aquí, si queréis preguntar algo, o si no estáis de acuerdo con mi visión, también puede estar bien, no sé. Y luego podemos decir a los editores que digan por qué hicisteis este libro, ¿no? ¿Por qué decidís hacer este libro, que es hermoso? Está muy bien editado, que esta es otra, está muy bien editado, se nota que es un libro hecho con cariño, muy bien traducido también, o sea que esto... ¿Está la traductora por aquí o no? Pues que venga, vaya. Y explicar un poco por qué lo hicisteis. ¿Qué os motivó a hacer un libro de hace tantos años? A ver. Aparte de que el único que existía es lo que comentabas, no es lo mismo, no es una visión tan batalladora de calle y un personaje como Louis Michel, ¿no? Que prácticamente para los franceses de la época casi un icono, ¿no? de entonces, y no sé, muy recomendable el libro precisamente por lo mismo, no es una teórica y es un libro de calle. Luego tiene un estilo muy particular de la época también, pero en los pasajes emocionantes lo convierte en épico. Claro. La historia. Sí, yo pienso que es un libro que no es un rollo teórico, entonces por eso está bien, porque es vital, que es a veces como escriben la mayoría de mujeres, o sea, no se van tanto por las ramas de intentar, os explicaré cómo, no, esto fue así, y ya está. Y entonces tú, estilo, ¿no? haz tú el análisis, un poco te da esta, es muy vital, o sea, yo pienso que es un libro muy vital, ¿no? Por eso no había nada además, solamente había una edición de este libro del siglo XXI en México, lo que había aquí
Mm. lo que había de Marx o de Bakunin, teóricos, muy Sí, necesario, ¿no? También. sí, además Marx se queda muy chocado con los hechos de la Comuna de París. Es quizá el Marx más anarquista, porque él cuando ve la rebelión de los tejedores de Silesia es la primera vez que él piensa que hay un potencial muy revolucionario en la clase industrial, y por eso empieza, dime. Sí, pero creo que Marx fue el que escribió una carta diciendo que, dirigiéndose a Proudhon, además, diciendo que está bien que los prusianos le metan Sí, entre las orejas a los franceses, ¿no? claro, porque se queda súper descolocado. O sea, él piensa que ha de haber un partido, que ha de organizar a la gente. Hombre, ya la gente se sale y se organizan solos. ¿Esto qué es? Y además les va a ir mal. Porque claro, como si lo hacen solos, no les va a ir mal. Necesitan a alguien que les diga qué tienen que hacer. Pero entonces él rectifica y cuando está a Londres incluso les escribe cartas. Y dice, hombre, ahora precisamente es cuando quiere un poco reconducir el tema, pero no. O sea, porque bueno, además son los años que se pelea con Bakunin precisamente, y entonces sí que veremos, incluso en estos días Louisa Michel no es anarquista, es después, o sea que fijaros el potencial de Blanqui, que casi nunca se habla de Blanqui también como insurreccionalista, porque él sí que es, bueno, ha leído a Weitling y otros, y entonces él ya tiene, y además sigue a Babeuf y la conspiración de los iguales, etcétera, etcétera. Entonces estos ya son más insurreccionales, pero en aquel momento se está gestando el mismo anarquismo, ¿no? O sea que aún no han... Sí, sí. No, es interesante sobre todo profundizar y ver este contexto tan raro que la gente no entiende, porque dice, ¿y estos quién son los prusianos? ¿Y quién son los versalleses, no? Prusianos son las fuerzas de ocupación, los versalleses son el gobierno que ha huido, como irá el gobierno de aquí de Madrid, de Valencia, cuando dejan Madrid solo, pues es lo mismo, es como si el gobierno de Valencia luego quisiera volver a acabar con la insurrección de Madrid, es el mismo contexto. Son contextos complicados, de vacío de poder, geniales, para poder hacer, o sea, cosas, experimentos nuevos, ¿no? Claro, yo pienso que esta es la gran idea de la Comuna de París, o que podemos sacar de ella, ¿no? Ya veis que hay idealizaciones ya de Louisa Michel, cuadros. El libro está súper bien porque las fotos están súper bien editadas, que esta es otra. ¿Es que sí? Yo pienso que han hecho un esfuerzo de edición. Hay un par de libros que se han editado en Francia que son una pasada. Sí, pero vale la pena tener una edición buena, o sea, de ver las fotos en calidad, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si queréis, o a lo mejor no estáis de acuerdo, a ver. ¿Eh? La traductora, yo he hablado de la traductora. ¿Quieres decir algo? ¿Has tenido muchas dificultades? No, porque es una obra apasionante. ¿Sí? Nada, no me lo supuesto, nada. La verdad es que es una grandeza humana. Y una integridad tan de la gente y todos los compañeros de ella. Y una integridad tan soberbia y tan impresionante que me he quedado loca. No me ha costado nada. Así que espero que lo disfrutéis. Gracias, porque yo lo voy a leer con ganas, sí, sí. No sé si queréis preguntar algo más. Que no sé qué más decir de Louisa Michel. Tiene una biografía realmente bonita y apasionante, pero no sé. No sé, has hablado de los acontecimientos estos de las celebraciones de Francia, de todos los años de la Comuna de París. Sí. O sea, se lo presenta un poco como una cosa institucional. No sé, yo creo que quien está detrás de esto es una celebración que es la celebración de los amigos de la Comuna de París. Sí, sí. Y yo la idea que tenía no era tanto... No es institucional, pero quiero decir que a veces es un poco acomodaticio, en el sentido que diría Guy Debord y toda esta gente, ¿no? Ya he cumplido, ya he ido a misa, ya he hecho esto, o sea que... hoy hablábamos de este anarquismo francés. A veces el anarquismo francés es muy cultural, es con más una postura personal que una postura de sindicato o de militancia, la mayoría de anarquismo francés, ¿no? O sea, es un anarquismo personal de un señor, una señora que tiene una buena biblioteca, que tiene sus ideas, que tal, pero que en realidad la militancia cotidiana ya no es lo mismo, ya no cree que puede hacer una revolución. Y hay mucho anarquismo de esto, yo he visto mucho. O incluso hay asociaciones francesas que editan pues Lumic, o voy a reivindicar pues Lumic de Millarman, o voy a reeditar Vendeurs, pero detrás de esta publicación a lo mejor hay una persona o dos que se dedica a hacer estas cosas, pero que en realidad no conciben la militancia como una cosa del día a día y la revolución como algo viable. En ese sentido quiero decir esto de
de los amigos de la comuna, que sí que hay gente nostálgica con la idea de la comuna, pero yo pienso que se hace un flaco error a la comuna si la guardamos en un cajón, decir, mira, esto está bonito, vamos a recordarlo, no. Yo pienso, bueno, esto está bonito, pero el mejor homenaje que podemos hacer a Luisa Michel es un poco ser como él, no como ser como ella, porque eso es imitación, sino pues un poco ser coherente en el día a día. O sea, si a mí me gusta este tipo de gente que vive este tipo de vida, pues un poco esto, un poco que sí, que hay esta asociación y he ido algún año a poner las cerezas y lo llenan de ramos de flores y tal, o sea, pero pienso que en Francia hay como una cosa muy conmemorativa, ¿no? Vas por París y todos son aquí o estuvo tal cosa o aquí tal, o sea que es como, lo tienen todo súper señalizado, pero a fuerza de estar tan señalizado está como muy integrado, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Igual es no sé. Tengo que decirte que las fotos muchas son de un colectivo de artistas del BIC que han editado un libro y al margen institucional, de hecho tuvieron un pequeño encontronazo, bueno, no sé cómo definirlo, porque lo que hacían era imprimir estas fotos en tamaño grande y en el sitio pegarlas en la pared, como un arte urbano, ¿no? que llaman, chulo, sí. Con unas leyendas abajo, pues en esta esquina estaba la barricada, tal, y en uno de los puentes, se puede ver la página web, que han hecho este año, en uno de los puentes, creo que por dentro de los Versalles hicieron una así grande, ¿no? Con los muertos y tal, y resulta que se iba a hacer la foto, no sé quién de turno, y ha puesto la foto, la secuencia, de que mandaron al CELUR de allí a arrancar esta, porque se iba a hacer la foto y habían puesto detrás y era una foto de la época de la comuna. Ostras. El ayuntamiento lo arrancó porque no le entraba en el programa o lo que fuera. Sí. Yo recuerdo que cuando el centenario de la Revolución Francesa, o sea, hace poco, en 89, hubo un bicentenario brutal y era casi todo un rollo institucional donde hubo unas peleas entre historiadores brutales. Hay un texto precioso de Haussmann que se llama, es el prólogo a un libro de él que se llama Los hechos de la Marsellesa, o Los ecos de la Marsellesa, es precioso, porque él dice, yo como historiador ahora me pongo el disfraz de Saint Culot y empiezo a escribir, porque cuando te disfrazas, cuando estás ahí en el papel, ¿no? Pero entonces empieza a contar, y es lo que yo viví realmente, cómo se han apropiado de la propia Revolución Francesa todos los historiadores revisionistas que hacen una lectura negativa de la Revolución Francesa, y entre ellos todos los mantenidos de la Universidad francesa, lógicamente. O sea, todo lo que era discordancia no funcionaba. O sea, yo recuerdo a Ignacio Terradas, que era mi director de tesis, que había hecho unos escritos magníficos sobre el culto a la diosa razón desde un punto de vista pues muy ateo, y que fue súper criticado por los típicos historiadores de manual franceses, donde todos deploraban los muertos de la revolución, las guillotinas, etcétera, etcétera. Y claro, decían, pero es que una revolución lleva eso, si no, no hubiera sido una revolución francesa. Incluso la misma burguesía debe su preeminencia al hecho de haber ganado esta revolución, pero todo el mundo decía, es que esto fue un baño de sangre. Bueno, entonces, ¿qué queríais? O sea, pero claro, y recuerdo que incluso me compré, porque me pareció ya la frivolización máxima, había unas cajas de pastilla que ponían sur la pastille, o sea, en vez de a la Bastilla, a la pastilla, y eso lo vendían en las papelerías, y te podías comprar por las cabecitas de estas que llevaban las picas, pues te las podías comprar en una pastelería y comértela. O sea, que era la vulgarización total de la Revolución Francesa. Pues digo, es muy peligroso, o sea, porque la historia, cuando se le da la vuelta, es la frivolización. La comuna también hay una ropa de marca fija. ¿Qué dices? Se llama La Comuna, me parece. Y ahora han sacado una línea de ropa inspirada en la Guayana Francesa. Vale. Ah, sí. Por cuentas de los presos de la Guayana Francesa. Claro, es muy bestia, Bueno, también hay el típico mueble colonial y el negrito del Colacao, que menuda gracia les haría a los países coloniales. Yo cuando se lo explico a mis alumnos, flipan, porque si yo soy aquel negrito cultivando, cantaba, estaba súper contento el chico de ser esclavo y de que fueran a latigazo limpio, además haciendo monocultivos de cacao y cargándose toda su agricultura, ¿no? Y
claro, es la utilización por el mercado de todos los referentes que tenemos, ¿no? Que es brutal, ¿eh? Aquí hemos de ir con cuidado siempre. Sí. Así lo encuentro y así. Que sí que lo vimos, vamos dando una vuelta, Sí. una cosa muy bonita de hacer, ¿no? De los sitios, aquí se hacen Sí, sitios de Madrid en Arquista o en Barcelona han hecho sí, también. sí, sí, En Maquis y estas cosas, ¿no? Sí. está muy chulo. No, y que está bien, ¿eh? O sea, recuperar la ciudad, como hacen estos artistas, o lo podemos hacer nosotros, es decir, mira, aquí se reunían, aquí veo un Ateneo, es precioso, o sea, ver que la ciudad no ha cambiado y que los individuos tampoco, porque tenemos las mismas ideas, esto está muy bien, ligar el territorio y la experiencia realmente está muy bien. Y en Barcelona sí que me suena que habían llegado a hacerlo con institutos y todo, con Sí, los chavales. sí, porque eso fue una experiencia, se llamaba Mujeres del 36, estaba la Concha Pérez, eran mujeres que habían vivido la guerra, iban a los institutos, entonces se recorrían el barrio, o sea que estaba muy bien. A ver si carga porque esto va lentísimo, no estaba previsto en el guion. Ah, bueno. No, pero está bien porque... Para la luz, para... Vale. Sí, lo que pasa es que es toda la luz, o sea que... Para jugar, Mira, hacen... Sí, sí, que Ostras, para qué un momento bonito, de este- qué bonito. instalaciones así de fotocopia y pegado donde estaba, Mira, qué precioso. en un montón de sitios. Pero claro, toda la zona de Belleville y Claro, el este estaban es a lo que unos- lo no turístico, porque Sí. se ve en una por ahí poniéndolo cerca de la plaza de la Bastilla y Sí. se ve que vienen los guardias al que está haciendo la foto. Pero Qué mira, ves en bonito. Vendón, por ejemplo, Sí. de que tiran esta, sí que lo hacen la instalación con la torre tirada. Esto al margen, ya digo, por lo que leí un poco en la web, surgía de la asociación de los amigos de la Sí, comuna, muy bonito, ¿eh? pero como era muy institucional, al final lo han debido hacer ellos, su rollo. No solo con esto, hay calles en Belleville que paseas por ahí y está forrada entera de otras fotos de otras niñas. Tienen un montón de... Courbet al final de su vida le quisieron dar la Legión Francesa y la rechazó, dijo que prefería morir como un anarquista y no aceptar ningún honor del Estado, eso no sabéis, ¿no? Es uno de los autores de aquel cuadro tan provocador que se llama El origen del mundo. Pues sí, señor, era irreverente hasta por esto, o sea es que... maravilloso. Sí, y es así pequeñito, es pequeñito, pero bueno, son cosas que no nos cuentan. Siempre vemos a Proudhon con sus hijos, pero el pintor era un compañero anarquista. Es el de Proudhon también. Sí, el que hizo Proudhon con sus niños, sí. Bueno, esa es toda la página que prepararon Ah, el mira, colectivo yo me lo bajaré. Rasputin, y no solo de la comuna, tienen de bastantes más cosas. Y con, bueno, esto la localización también han hecho muy bien. un mapa de donde estaban todas las, que es más o menos lo que cogimos también. Muy bien. Que pusimos sí es de la asociación de los amigos de la comuna. Y luego no sé si llegaron a hacer una teatralización o algo leí, comentaban por ahí. Ah, y un programa de radio lo radiaron a través de Radio Libertaria, creo que, Ah, muy bien. pero como leyendo los pasajes, bueno, por la, Ujú. esta es la web, si queréis, es rasputin.org, Ah, sí, vas- hay kilos Sí. de fotos, sí, sí. No, está genial. Sí, Ojalá pero la pudiéramos coña por lo visto solamente en el lado, sí, claro, lo que era el barrio español, que es todo zona de migración, Belleville y Sí. toda esta parte de aquí, pero claro, ha habido por todos los lados. Las únicas que se conservan, nos dijo un amigo que era algo que ya llevaban tiempo haciendo, pero que no las conservaban. Qué pena. Las cosas de los ayuntamientos. Que ponen muertos en las paredes, y más cuando son Sí. desobedientes, no rebotan y todo. Ah, muy bonito. Pues nada, eso
muro de los comunards, donde los fusilaron. Sí, la semana pasada fue Sí, la conmemoración, la ¿no? conmemoración, hicieron un acto de homenaje, que no sé, bueno, el Facebook ¿Ah, sí? de Marra. Sí, Ah. lo ha puesto Virus. El fin de semana y hizo una foto Ujú. con el punto. Ah, tienes que poner ahí. Nada que ocultar. No, ya. No sé. A ver, No, pensar algunos en no virus, pondrá verde ¿no? porque apoyamos a los compañeros de Venezuela y No, esas bueno, cosas. muy bien. Lo normal, No, tampoco. no pasa nada. Haciendo amigos, como siempre. Esto es lo que nos han mandado. Mira, qué bonito, Se ¿no? convierte en el pase de diapositivas familiar, ¿no? Sí, exacto. A ver. No sé dónde lo pusieron. Igual por virus, ¿no? Lo compartió Marcos, creo. Pero bueno, la típica del cementerio de Perla. Sí, estaba llenado, yo estaba llenado. Y estaba la... Ah, mira, de ¿no? Se puso fue el aniversario, el 18, pero... Ujú. Me compañero, no estaba muy bien, dice, teníamos todas más flores, el tumbo, Alguno llegó. uno de los federados, que la tumba de los famosos. Claro, o sea, ahí está Oscar Wilde y está Jim Morrison. Claro, sí, Morrison. Sí, en el mismo cementerio. Sí, Chopin, Y Chopin, sí. Julio Cortázar. Magno. Mira, el Magno, pobrecito, sí. Muy bonita. Sí. Bueno. La que no está los españoles que estuvieron en la resistencia, esa no. ¿Eh? No. No, están los polacos. Sí, nosotros no. No, hay unos bielorrusos y unos Ujú. que eran 15 muertos tuvieron. Ah. Y tienen un monumento de 2x2. Bueno, a ver. Y luego los españoles en Mauthausen hay un monolito de una esquina torcido que se pagaron los españoles. Pobre. Sí. Bueno, pues no sé, si queréis preguntar alguna cosa, o no sé cómo explicaros del libro. Que lo tenéis que leer, porque explica mucha anécdota. Yo pienso que es mejor que lo leáis, que no lo explique yo. Esto es así, o no sé. ¿Por qué no la fusilaron? ¿Eh? ¿Por qué no la fusilaron? Porque era una mujer, creo yo, y porque ya era conocida. Yo pienso que era sencillamente esto, que prefirieron deportarla que fusilarla, pienso yo. Porque había mujeres fusiladas, o sea, dentro de... No tengo las cifras aquí, pero... Espérate, o sea, no sé si están aquí, pero las saqué hace pocos días, estaba preparando una cosa y las saqué. Fusilaron hasta niños. ¿Sí? Niños, pero bastantes además, no sé si... No lo tengo aquí, pero si miráis, creo que es en la Wikipedia mismo, que está la Comuna de París y pone el número de fusilados. Era una brutalidad, Esa es una cifra de 100.000 en el libro. ¿Eh? Que ya dice que apuntaban unos 100.000. Sí, es que fue una brutalidad, No, aquí creo que no está. No lo puse, hice un texto y lo puse. Pero Ella aquí se no. queja también de que no la fusilen. Sí, claro, ella dice que, bueno, hay todo un escrito muy bonito de ella, que dice que ella quiere la misma pena que han puesto a sus compañeros y que si son hombres que la fusilen y tal y que cual, pero finalmente no. Yo pienso que lo hacen para escarmentarla más que nada. O sea, sí, porque ellos también pueden pensar que eso puede tender a ser el personaje más grande, ¿no? Entonces yo pienso... Sí, el texto sí que lo tengo por aquí, que ella se queja, o sea, además ella siempre planta cara, incluso en los procesos de León también planta cara al jurado, o sea, siempre les dice, no sé si está por aquí, que he bajado cosas, a ver, si está por aquí, no lo tengo aquí. Así, mira, ves aquí, dice, no me quiero defender, pertenezco por entero a la revolución social. ¿Ves? Este concepto ya lo dicen, revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos, ya que según parece todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, y exijo mi parte, o sea, que la fusellen. Si me dejáis vivir, no cesaré de clamar venganza y de denunciar en venganza de mis hermanos a los asesinos de esta comisión. Pero le matan al compañero, que es brutal, o sea, porque pobrecita... Deben pensar que esto ya acabará con ella y que lo único que hace es que ella la movilice más, ¿no? Creo que pasa 8 meses en la cárcel y después ya va con el barco a la deportación y a partir de entonces creo que está 8 o 9 años en la deportación, o sea, qué poca broma, o sea, y luego vuelve, pero la vuelven a detener por lo de los motines del PAN y entonces es cuando va a Inglaterra. O
sea que toda su vida es un periplo bastante grande. Pero bueno, como la mayoría de gente, mismo Malatesta, que acaba cruzando el charco, o sea que bueno, todos en su época más o menos, todos los anarquistas, ríete ahora de la globalización, O sea, sí, porque son globalizadores en aquellos años, o sea, Malatesta acaba haciendo todo un periplo por Sudamérica, Emma Goldman y Beckman también por Norteamérica, Rusia, etcétera, o sea, todos ellos. Y los españoles van a Londres porque son acusados de la bomba de Cambisnaus, o sea, por la bomba esta de la procesión de Corpus, y los envían a Inglaterra, y lo que hacen es reforzar los vínculos entre los anarquistas, claro. Dime. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro, de la racionalidad de ella, bueno, tú lo has comentado, dentro de la sensibilidad poética, de hecho, cada vez que quiere contar una letra es muy frecuente que como un poema, Sí. Pero sobre todo el tema de la ciencia. A mí una cosa que me gustó cuando hablaba de la experiencia de la comuna era, aparte de las cosas más conocidas que ya has comentado, como en un momento dado empiezan a haber actividades de formación y muchos pasajes ya traducen su interés por la ciencia, incluso en un momento dado hasta por la ciencia ficción, y creo que hay alguna nota por ahí que pone como que en un momento dado colaboraba o se le atribuía algo con Julio Verne, lo de que como Julio Verne sí. había tomado la idea. Eso Marcos te lo contará. Marcos sabe una cosa muy chula. La leyenda de negra que contar. Uno de los últimos libros de Julio Verne lo escribió Luis Michel, pero producto de que era una mujer, lo publica Julio Verne, que es un libro que luego el hijo de Julio Verne retocó porque claro, era demasiado filo libertario, y el editor que le edita el libro también. Entonces un libro que era pro-anarquista y la demostración de donde sin Dios ni patria tendría convirtiéndose en un renegado del anarquismo, que lo mejor es el alcalde porque el anarquismo no es más que caos y desorganización. El libro, vamos, es más que probable que lo escribiera Luis Michel. Sí, porque no sé, sabéis que ahora ya, bueno, estamos bastante claro que Julio Verne era bastante anarquista, por decir mucho. Pasa que el editor continuamente le hace modificar sus escritos, pero Julio Verne era amigo de Reclus y de Kropotkin. De hecho, está súper demostrado que casi todo lo que escribe él de sus andanzas en América, sobre todo en el sur, está sacado de los libros de Reclus, casi copiado, Porque claro, están haciendo todos ellos una labor enciclopédica y didáctica enorme de extender el racionalismo. Entonces Julio Verne primero es corredor de bolsa, pero lo que quiere es escribir y consigue que le hagan un contrato para hacer estas novelas de ciencia ficción. Entonces él lo que quiere, sobre todo, es llevar a las familias francesas su didáctica, porque además el editor es bastante también del rollo, digamos así, filoanarquista, pero no integral, pero lo que quiere es difundir todo este conocimiento racionalista en los hogares franceses. Entonces le encarga a Verne que haga una especie de novelas juveniles, no les pide para público adulto, pero acabará escribiendo para todos los públicos. Entonces Verne, que ya mira con atención todas las lecturas, sobre todo de Kropotkin y Reclus, empieza a explicar y hacer todo su rollo de, digamos así, de las 20.000 leguas. Pero si os fijáis, es brutal. Hay uno buenísimo, un libro buenísimo en contra del colonialismo, que es Los 500 millones de la princesa india, donde describe toda la carrera armamentística alemana que se está creando con las fundiciones y con la idea de armas para la guerra brutal. O sea, es un texto que a veces lo pongo a mis alumnos para que sepan cómo se está rearmando Centro Europa. Pero después, el capitán Nemo es nadie. O sea, Nemo, cuando el cíclope es burlado por los griegos, hay uno de los griegos que le dice: ¿cómo te llamas? Nemo. Y cuando el cíclope se queja, dice: es que nadie me ha hecho daño, es que nadie. Y entonces Julio Verne le llama a Nemo, que es un señor que tiene un submarino, que si os fijáis luego V de Vendetta hace un guiño brutal, porque en el submarino que tiene Nemo todas las obras de arte que ha ido pillando a la humanidad, una super biblioteca, tiene un órgano donde toca música clásica, que son un poco en la cueva del señor de V de Vendetta, es Nemo, está en el subsuelo, Pero Nemo además llega un momento en que dice que él no es nadie para juzgar a los hombres, porque todos los jueces de los hombres no tienen sentido. Y Nemo tiene una bandera negra, no se lo habéis visto. Y además Nemo es el gran personaje anarquista, porque cuando esto va por vosotros, la gente de Nemo habla una jerga que nadie entiende, que es el esperanto. Y además la gente de Nemo son todos apátridas.
cuando el que está ahí, el espectador, quiere saber dónde son, no sabe dónde son, y además entre ellos no hay mandos, están todos organizados libremente, no sabe dónde son, y cuando un día matan a no sé quién, le preguntan a Nemo, ¿este tío quién es? Y dice, este es uno como yo, que no tiene ninguna patria en ningún lugar del mundo porque yo soy un desposeído. Luego en otra novela de Julio Verne, donde vuelve a aparecer Nemo, se ve que dicen que es un antiguo príncipe hindú o no sé qué, pero él va haciendo esta historia de Nemo, y entonces Julio Verne en alguna de sus novelas plantea comunidades utópicas. Hay unos que se organizan, creo que es los hijos del Capitán Grant, se organizan porque ya también ha leído Fourier, ha leído a Cabet y todos los utópicos, se estructuran así. Y la última novela que decía Marcos es una novela que en Inglaterra se ha editado como El hombre sin Dios ni amo, que además Marcos me ha dicho que la tiene aquí, y es brutal. Es la última novela, que es esta que dicen que igual escribió Louis Michel o fue el propio Verne quien la escribió. Pero realmente, si empezáis a leer a Julio Verne, que parece una lectura para niños, pero cogéis una buena edición, vais a alucinar. ¿A que sí, Marco? Esta mañana lo estábamos hablando, ¿no? Y digo, ostras, estoy leyendo otra vez a Julio Verne y me estoy entusiasmando. Porque pensar todo lo que nos han escondido, o sea, porque hay muchísimos personajes anarquistas en la historia de la literatura. Por ejemplo, Traven, ¿sabéis quién es Traven? No. Un tesoro de Sierra Madre. El señor que escribió El tesoro de Sierra Madre, que tiene unos cuentos preciosos, este era un antiguo anarquista que no sabemos cómo se llama. A veces firma como Bruno Traven, a veces como Red Marut. Tiene más de 20 nombres y 20 identidades diferentes, y parece ser que era un consejista alemán de la época de que era la comuna de... no, la República de Weimar, pero que editaba un semanario anarquista, además todo en letra roja, que en un momento determinado tiene que huir y se va a México, y a partir de México empieza a editar, y es él el que escribe El tesoro de Sierra Madre, que son los más anarquistas que podáis leer. Pero es que empiezas a mirar y escribe El barco de los muertos, donde vuelve igual que Nemo, yo soy apátrida, mi patria es donde yo esté con mis amigos, donde esté mi barco, o sea, que os lo recomiendo, porque todo esto nunca se explica, que todos estos tíos son anarquistas, ¿no? Y a la que empiezas a rascar, madre mía, ¿no? Todo lo que hay, y además cómo la gente va describiendo todo esto, ¿no? O sea, que eso es muy bonito, muy bonito. O sea, que ya... sí, sí. Hace unos meses, o hace poco, en un programa de Radio Vallecas, en La Hora Impía, se habló un momento sobre Julio Verne, y ahí se dijo, bueno, es que no me cuadra mucho lo que decís de la última hora, no sé si será la última que escribiera completa, a lo mejor es la que ustedes refiriendo vosotros, porque a mí no me cuadra mucho. Él dejó una obra inconclusa. Aquella de París, una que dice de Era París. una que estaba ambientada en una ciudad en África. Ah, no. En África. Y esta solo dejó 5 capítulos, eso. Y dejó varias notas y tal. Eso es la que se ha quedado ahí. Y esta es la que hizo el hijo de Julio Verne, con el cual se llevaba fatal. Sí, es que el hijo fue... Julio Verne se era muy mal con su hijo. Y su hijo le dio un carácter totalmente distinto. En esa novela iba a jugar, vamos, de hecho jugaba en otro tipo de capítulos, jugaba un papel central el tema del esperanto, porque Julio Verne era esperantista. Sí, este que digo yo, que presidente de la Asociación de Esperanto de Amiens. En los últimos años fue presidente de la asociación. Entonces iba a jugar un papel central, sí, como una manera de respetar la cultura, que iba a ser un punto de África, que además era un punto conflictivo, porque era una colonia de Francia. Entonces ahí había varias culturas, y bueno, el esperanto iba a jugar un papel como de unión y de respeto entre las distintas culturas. Eso tu hijo se lo cargó, toda referencia al esperanto y montó otra película y se hizo una nueva novela a su manera, que no tiene nada que ver con la antigua. Entonces, todo eso, digamos, ha quedado un poco escondido, porque todos los escritos de Julio Verne eran propiedad de la familia, lo estuvo, y no lo sacaron a la luz pública hasta el año 80 y poco, 81 o así, que entonces se le dieron a la Biblioteca Pública de Amiens todos entonces ahí se descubrió el original, los papeles originales, las numerosas notas que tenía, del proyecto que tenía de obra, y
Y eso lo ha retomado... Pero este está editado, este que dices tú, esta última del Esperanto está editado en España. No, en Francia, es verdad, yo lo tengo. Esta la compré. Esta obra, ahora mismo, o sea, esta obra del hijo realmente, basada en los primeros capítulos de su padre, eso está editado. Sí, está en editado, Francia. ¿no? Pero ahora mismo se está editando, porque ya está en manos del editor, la edición, digamos, de este libro completa conforme al original y conforme a las notas que había dejado Julio Verne. Se ha completado. Y va a salir, pues ya está en catalán, va a salir en ¿Qué catalán. dices? Ah, sí. Habemos traducido un esperantista catalán. Sí, así que Y lo traducirá al esperanto Ah, también. pues mira. Habemos traducido Sí. es un elemento extraordinario catalán. En catalán va a editar porque ya está en manos del editor. Ah, ¿y quién lo edita? Lo compraré. Chulo. Y luego saldrá una edición en español de los nombres. Está muy bien. Y luego posteriormente saldrá otra en esperanto. Sí, estamos comentando porque también Sí. alguna biografía buena, bueno, no, supongo que no traduce al castellano, pero de biografía de ella. O sea, que No, creo que no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Bueno, hay una cosa que publicaron En el exilio, ¿no? en Océano, Sí. pero es que estaba, tenemos una Y empresa son- asociada porque no respeta a sus trabajadores. ni siquiera en Francia. ¿Qué? Claro. Tuvimos este libro, pero ahora tenemos más de esa categoría. Ostras. Ni siquiera en Francia, ¿sabes? Había una chica Entonces, de sí. varias mujeres. Y Aquí, una era Edith Tomás, en Francia, ha hecho uno que se llama Las Petroleras, que hay varias semblanzas en Hachette. Sí, yo lo tengo, está editado en Hachette por la Edith Tomás. Hay mucha biografía, ¿sabes? Esto es como Reclus, que sea anarquista, la caché, tuvo otra universidad y ¿de qué hago trabajo final de estudios? Pues de Michel o Reclus, que bueno, queda bien, tampoco te van a echar la bronca mucho, que no te... Entonces, bueno, pues hay muchas cosas, biografías, hay un montón ahora, y Tropaís la suya, una autobiografía publicada igual, que cuenta toda su vida, pero está sin traducir. Bueno. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. Bueno, y gracias por venir, ¿eh? Gracias.